experiencia en el área de geología, en el área de recursos hídricos, con trabajos realizados por ellos en temas de investigación netamente geológicos. Voy a presentar al ingeniero Willy Camargo, docente emérito de la Facultad Nacional de Ingeniería, al ingeniero Carlos Sandi, ustedes lo conocen, docente emérito de la facultad, como también de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. De la misma manera, el ingeniero Vladimir Rodríguez, docente emérito también de la Facultad Nacional de Ingeniería. Como ustedes bien saben, está candente este tema de la situación del lago Popó, del comportamiento en el que está viviendo esa zona que se refiere a esa fuente de agua. La universidad no ha querido estar a un lado, porque la universidad, a través de sus docentes, enseña el tema de recursos hídricos, enseña, saca profesionales en estas áreas y no podíamos estar a un lado. Es importante también hacer conocer que no es la primera vez que nosotros estamos tocando este tema del lago Popó. Se han hecho varios seminarios, congresos, donde han participado los colegas que nos acompañan hoy. Y el último evento que se llevó a cabo ha sido el mes de abril, como la primera cumbre del lago Popó, que se tiene en documentos, donde participaron autoridades departamentales y nacionales. Entonces se tiene el documento importante. También es necesario que ustedes conozcan que hoy se va a dar a conocer un análisis técnico, netamente técnico, qué está sucediendo con nuestro lago Popó y a raíz de qué, cuáles son las consecuencias, cuáles son esas variables que podrían tomarse en cuenta o hacerse el estudio, por lo que podría haberse evitado, digamos, las rebajas del nivel del agua, ¿no? Entonces, hay muchas conjeturas, hay muchos comentarios, pero queremos nosotros como universidad dar a conocer técnicamente lo que está sucediendo con nuestro lago Popó. Como ustedes bien saben, un lago es un reservorio, es un depósito de agua que, para tener volumen de agua, si va a haber afluentes, tiene que venir de algunos ríos, ¿no? Entonces, vamos a seguramente separar el tema del medio ambiente y dedicarnos un poco más a lo que es el lago, ¿no? Que es lo más importante, porque es una situación muy importante para el ecosistema, la humedad, ¿no? La humedad en realidad significa vida, ¿no? Entonces yo voy a pedir a todos ustedes, colegas de la prensa, que una vez que puedan explicar nuestros colegas, podamos entrar a la etapa de preguntas, algunas dudas que tengamos y luego sacar una conclusión, qué es lo que tendríamos que nosotros recomendar como universidad, ¿no? Como universidad, y esa es nuestra obligación, ¿no? Sabemos que el problema es complicado, ¿no? Pero no es difícil. Tenemos que emplear algunas políticas, recomendar políticas departamentales, políticas nacionales, para que estos problemas no ocurran en el futuro, porque ya está ocurriendo. Entonces, yo no quiero alargarme más, voy a ceder la palabra al ingeniero Vladimir Rodríguez para que haga una introducción breve de la ubicación de nuestro lago Popó. Por favor, ingeniero, tiene la palabra. Gracias, señor rector. Muy buenos días a los señores representantes de la prensa. Para poder comprender un poco mejor el tema del lago Popó y su evolución hasta nuestros días, consideramos que es importante hacer algunas puntualizaciones acerca de la cuenca donde está el lago Popó. Voy a empezar por mostrarles algo a partir de este mapa geológico de Bolivia, el mismo que está separado en diferentes unidades o provincias geológicas, cada una con particularidades muy específicas, y me voy a concentrar en esta parte que es la que está pintado de verde, que es la cordillera oriental, y acá en el extremo, en la frontera entre Chile y Perú, que es la cordillera occidental. ¿Y por qué digo me voy a concentrar en esas dos unidades importantes? Porque son las que están rodeando al altiplano, están encerrando al altiplano o a esta cuenca altiplánica. El altiplano de Bolivia es una gran cuenca sedimentaria, es una cuenca endorreica, le decimos, es una cuenca cerrada. Ustedes saben, o todos sabemos, de que todos los ríos
del planeta Tierra van a desembocar a los mares o a los océanos, ¿verdad? Incluyendo los ríos de Bolivia, por ejemplo, los del oriente, que son caudalosos, navegables, como el río Beni, el Mamoré, el Itines o Guaporé, que son afluentes del Amazonas, y el Amazonas obviamente que recibe todas estas aguas, y no solamente aguas, sino materiales que transportan en suspensión, y finalmente este material es acarreado por el río Amazonas hasta el océano Atlántico. Sin embargo, la cuenca del altiplano, como es una cuenca cerrada, no pueden sus ríos ir a desembocar, ni siquiera, no pueden ir al Pacífico porque está acá la cordillera occidental, y obviamente no pueden ir al Atlántico porque está acá la cordillera oriental. Entonces, ¿a dónde van estos ríos del altiplano? Se escurren en los lagos y los salares interiores. El altiplano está caracterizado está subdividido más bien en dos unidades importantes. La parte norte, que está hacia el lago Titicaca, es una parte mucho más húmeda, tiene una precipitación fluvial de 900 milímetros de media anual, y esta media va disminuyendo drásticamente hacia el sur. Si llegamos acá a la parte de Oruro, tenemos que hay una media anual de precipitación de 320, y más al sur obviamente que disminuye más drásticamente, y esa es justamente la causa por la que en los salares de Uyuni y Coipasa se forman estos cuerpos evaporíticos. Bueno, que ese es otro tema. Lo importante mencionar es de que este lago, ¿cómo es que se ha formado el lago Popó? Ocurre de que 40.000 años aproximadamente atrás habían lagos mayores, como el Mantaro y el Minchín, que voy a mencionar, porque es el que ha dado origen al lago Popó. Aparentemente se extendía desde esta línea entre Corqui y Patacamaya hasta Ollagüe, Minchín. O sea, todo esto, Uyuni, todo esto era el lago Minchín. Habría sucedido un periodo, y esto voy a puntualizar también, de que a lo largo de toda la historia de la Tierra se han producido periodos de glaciación, es decir, periodos de enfriamiento, y periodos también de calentamiento que han ido alternando. Una evidencia de los periodos de glaciaciones o de enfriamiento están los glaciares en las cordilleras, y aparentemente unos 20.000 años atrás habría sucedido un cambio climático en el altiplano, y como consecuencia de ello ha disminuido la superficie y el volumen de agua de este gran lago, que es el que hemos mencionado como lago Minchín. Y lo que ha quedado, los remanentes, digamos, de estos grandes lagos prehistóricos, son justamente el lago Popó, el salar de Coipasa y el salar de Uyuni. El lago Popó era alimentado por agua del desaguadero. El desaguadero nace acá, exactamente en el límite con la República del Perú. Y acá está el río Maule. Son dos ríos que alimentaban, o sea que sus aguas iban a desembocar al lago Popó, transportando no solamente agua, sino también materiales en suspensión, materiales sólidos en suspensión que finalmente se han depositado acá en el lago Popó. Estamos viviendo aparentemente un periodo de interglaciación, es decir, un periodo de calentamiento, que esto ha influenciado obviamente en que el volumen de agua ha ido reduciendo gradualmente, el volumen de agua que ha llegado acá al lago Popó. Sin embargo, de esto hay que añadir que hay otros factores también que han contribuido a que disminuya este volumen de agua, por cuanto en la década del 60 o 70 se han hecho algunos canales acá por Burguillos, que ha ocasionado que las aguas del desaguadero se desvíen y formen el lago Ururu. Y posteriormente han habido otros brazos que se han abierto en el desaguadero que han ocasionado nuevamente la disminución del caudal de sus aguas que llegaban hasta el lago Popó. Y otro aspecto importante que hay que mencionar, y el ingeniero Camargo con mucho mayor detalle va a explicar, es el hecho de que en la década del 90 empiezan a preocuparse el Perú y Bolivia sobre el lago Titicaca, y firman un convenio binacional en el que solamente toman en cuenta la conservación del lago Titicaca y no así la del lago Popó. Empiezan a
construir unas compuertas para reducir el caudal de agua hacia el desaguadero. Se produce acá un incremento en la agricultura en el sector del Perú y para ello también desvían parcialmente las aguas del río Maule y todo eso obviamente ha contribuido a que gradualmente vaya disminuyendo el caudal hacia el caudal que llegaba o el volumen de agua que llegaba al lago Popó y con las consecuencias que vemos en la actualidad. Sin embargo, ya en la década del 90 y el 2005 se dieron las primeras alertas de que al ritmo que estábamos viviendo en ese momento ya se preveía de que el lago Popó corría el riesgo de colapsar. Y entonces la pregunta que nos planteamos es, en todo este periodo de tiempo, ¿habremos emprendido las acciones adecuadas para poder salvaguardar al río Popó, al lago Popó? Entonces, le voy a ceder la palabra al ingeniero Camargo para que pueda ampliar todo este tema. Gracias. Bien, vamos a continuar con esta conferencia. Ustedes han visto la ubicación, ¿no? Primeramente nos hemos ubicado en el contexto, ahora nuestros dos colegas van a hablar sobre el balance hídrico, sobre la sostenibilidad que debería haber tenido nuestro lago. Entonces, esto es la parte técnica, científica, que ellos tienen mucha experiencia. Ingeniero, es el micrófono suyo. Gracias. Primero yo creo que hay que reconocer muy seriamente de que lo que estamos viendo es una catástrofe de carácter ambiental. No traten de pensar, no hay que pensar de que si es una cuestión ambiental obligatoriamente tiene que ver con la incorporación de algunos metales pesados al lago y para de cortar. Lo que ha pasado es de que ha habido un serio deterioro de las condiciones ambientales en la que el lago prosperaba por un ecosistema muy peculiar. Ya ha hablado el ingeniero Vladimir Rodríguez cuál es una de las variables importantes. El lago Popó es un lago terminal. Terminal quiere decir que no aporta sus aguas más que muy esporádicamente a la parte más baja que son los salares. Después todo lo demás recibe de la cuenca. Hay que destacar que se han hecho trabajos excelentes sobre el lago Popó. Se han hecho trabajos de mucho nivel sobre el lago Popó. Lo que ha pasado es de que esos trabajos me parece que no han llegado a dominio de las instancias correspondientes que toman decisiones sobre estos casos. Mucha de la información que nosotros vamos a dar acá provienen de las investigaciones de un doctor de acá, orureño, nacido en Popó, educado en Rusia, con posgrados en Suecia, etcétera, etcétera, y cuyos trabajos de doctorado están publicados obviamente en la SER, en las revistas científicas correspondientes. Una de las variables que define el comportamiento de un determinado sistema termodinámicamente hablando es el caudal de agua. Si no hay caudal, no hay lago. Ustedes como periodistas deben saber que la catástrofe ambiental más grande en un lago de este índole, un lago terminal, ha sido la casi desaparición del mar de Aral en Kazajstán. ¿Por qué? Porque se desviaron las aguas del río para cultivar campos de algodón. Y este lago, que era llamado mar, era un lago en el sentido estricto de la palabra, porque era un lago terminal que recibía aguas de la cuenca, fue prácticamente desapareciendo en un 70%, un enorme lago, tan grande que lo llamaban mar. Esa es la primera variable, el caudal de agua. La segunda variable que afecta notablemente a cualquier cuerpo de agua son la precipitación y la evaporación. Y en una instancia mucho más técnica, nosotros podemos mostrarle una serie de mapas que han sido elaborados últimamente para mostrar esto, pero simplemente vamos a decir que a medida que bajamos del lago Titicaca hacia el Popó, la precipitación va disminuyendo y la evaporación va aumentando drásticamente. Hay un déficit en el balance hídrico, hay mayor evaporación que precipitación, a tal extremo que en la parte sur del lago Popó apenas la precipitación llega a los 300 como media y la evaporación sobrepasa casi los 700 milímetros. Eso es dramático. Segunda
variable que hay que tomar en cuenta, precipitación y evaporación. Nosotros no podemos controlar eso, pero podemos elaborar un modelo para poder evitar de que el lago pase por estas situaciones. Una tercera variable que se la menciona como queriendo buscar algún culpable, que en un informe técnico no se trata de eso. En un informe técnico se dice lo que está sucediendo. Entonces, progresivamente hemos visto que ha habido un calentamiento constante, persistente, aparentemente una situación casi imperceptible. Hoy uno no cuenta con estaciones de monitoreo ni para medir las precipitaciones con mayor precisión, las estaciones son muy esporádicas. Para el trabajo del que les he mencionado se han tenido que conseguir fondos de la cooperación sueca, se han puesto muchos monitores que han medido durante varios años estas variables y han podido elaborar un patrón de conducta. Y también se ha notado pues, de que ha habido un progresivo calentamiento de este microclima que nosotros tenemos aquí. Si nosotros calentamos algo y hay otras variables que han sido menos estudiadas, obviamente la evaporación va a ser aún mayor. Tercera situación. El lago Popó es un lago, cuando está con agua, extremadamente somero, es de muy baja profundidad. En lo mejor de sus épocas apenas sobrepasa los 2 metros, pero tiene un enorme espejo de agua, muy diferente al Titicaca. El Titicaca es cierto que tiene un gran espejo, pero es profundo, tiene más de 250 metros de profundidad. Entonces es muy frágil como una unidad ambiental, es muy frágil. Sin embargo, los expertos han elaborado modelos para predecir cuál va a ser el comportamiento. ¿Y cuál ha sido la situación cuál ha sido la predicción? De que si el año anterior el nivel del lago no llegaba a 1 metro después de la época lluviosa, el lago el siguiente año iba a desaparecer. Eso es lo que se dijo y eso es lo que ha pasado. De tal manera que era como el libro de García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada. Otra cosa es que no se tomaron las previsiones, pero eso escapa a un informe técnico. Cuando nosotros asistimos a la gobernación hace varios años atrás y se nos presentó el contenido, los objetivos del proyecto de la Cuenca Popó, que era un proyecto integral, los objetivos estaban bastante bien elaborados. Nos pareció que iba a ser un estudio de primer nivel. Desafortunadamente no hemos tenido acceso a los resultados. Y seguramente ellos elaboraron estos modelos también. Ellos tenían la información y el asesoramiento técnico de alto nivel para que esto sucediese. No sabemos por qué nos ha cogido tan de sorpresa. A partir del año 2011 se ha incorporado un sistema por la Agencia Espacial Norteamericana para poder brindar imágenes de satélite mucho más sofisticadas, específicamente para el estudio de estos cuerpos de agua de baja profundidad. El sistema es tan sofisticado y lo que pasa es que es de libre acceso. Cualquiera de nosotros puede tener ese acceso y el problema es saber interpretar qué nos está mostrando la imagen. Y para eso se necesita gente muy especializada. Ahora vayamos a la situación del caudal en primera instancia. La primera variable que aunque ya ha mencionado el ingeniero Rodríguez, seguramente hay que puntualizar un par de cosas. Los gobiernos de Bolivia y Perú han elaborado un convenio bajo el nombre TPDS, por el acrónimo de Titicaca, Popó, Desaguadero y Salares, ¿verdad? Por la parte peruana, en eso hay que ser buen negociador. No quiero echarle la culpa a los peruanos, ni a los bolivianos, ni a nadie. El proyecto estaba dirigido a mantener un nivel crítico en el lago Titicaca, y solamente en el lago Titicaca. De tal manera que si llegaba la precipitación, y por ende el nivel del Titicaca a una situación, digamos, crítica y podía inundar sectores de sembradíos en el lado del Perú, Bolivia tenía la obligación de abrir una esclusa construida específicamente para esto y desviar el agua al lago Popó. En el pasado eso no existía, eso era naturalmente, llovía más y obviamente el lago se alimentaba normalmente del agua correspondiente.
cuando se incorporaron factores económicos, que al fin y al cabo la economía es la que decide. El costo y beneficio decide en nuestras sociedades. Alguna vez hemos comentado aquí con mi amigo Sandy, que en el Desaguadero, inicialmente en la cuenca del Desaguadero Popó, solamente vivían pueblos urumurados, que solamente se ocupaban de la pesca y la caza, no eran agricultores, y por consiguiente no necesitaban hacer desvíos para su agricultura. Ellos vivían en una forma muy sostenible con el recurso natural que tenían a su disposición. Cuando vinieron agricultores de la parte norte especialmente, empezaron a bajar el caudal del Desaguadero, porque hicieron desviaciones para una actividad agrícola. No solamente en el Desaguadero, se ha calculado que son 12.000 hectáreas. Después vamos a hablar del caudal correspondiente que se cultiva en esta cuenca, que antes era cero. Y en el lado del Perú, especialmente en el río Maule, que es un tributario importante del Desaguadero, que traía el caudal adecuado, se han calculado que son más de 40.000 hectáreas que ha incorporado el Perú a cultivo con esas aguas. Hay otras denuncias que parcialmente el Maule ha sido desviado. Y por consiguiente todo esto ha hecho de que el caudal baje notoriamente. Nuevamente en el estudio se dice de que el lago puede prosperar con 60 metros cúbicos por segundo. 60 metros cúbicos por segundo son 60.000 litros por segundo. Si baja de ese nivel, hay problemas en el lago Popo. Ahora sabemos que no llegaban ni 30 metros cúbicos al lago Popo por segundo. Para hacerles una comparación del volumen de agua, les voy a decir que la ciudad de Oruro, por ejemplo, se nutre de un bombeo de agua de aproximadamente 240 litros por segundo. Comparen con los 60.000 o 30.000. No es casi nada. Sin embargo, todo eso afecta a la cuenca integralmente. Segunda situación. Está calculada para la variable de evaporación y precipitación y el cambio climático que si regionalmente en la cuenca del Popó la temperatura hasta el año 2050 aumenta en 1,5 grados, el lago va a desaparecer definitivamente. En París se ha firmado un protocolo muy parecido al de Kioto, tal vez mejor, más vinculante, pero que fija como meta para 2050 2 grados. ¿Cómo la vemos? Estamos haciendo camino directo a que desaparezca el lago. Por eso es que hay que tomar previsiones. Por eso es una catástrofe ambiental hecha, quiera solo por nosotros, por los humanos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se puede destituir el caudal para que esto siga funcionando adecuadamente. Y para eso los investigadores elaboran modelos complejos para poder predecir en el futuro cuál va a ser el evento que se va a dar y cuál es el patrón de comportamiento en el futuro. Se hacen modelaciones para mucho tiempo. Y esas son las modelaciones que en estos trabajos del doctor Pilco nosotros hemos encontrado exquisitamente elaboradas, con mucho detalle y mucho nivel de profesionalismo. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos. No queremos entrar en detalles extremadamente técnicos porque queremos que esto vaya a la mayor cantidad posible de audio oyentes, qué sé yo, para que tenga una posición frente a un problema. Por último, la presencia de un cuerpo de agua con semejante espejo de agua tiene una influencia dramática en el microclima de la región. El lago se seca, van a haber tormentas de polvo que pueden cubrir todos los pueblos aledaños, Orinoca, Chayapata, todos los pueblos que están alrededor del lago y que se nutren de la humedad que este lago genera. Si esto no pasa y se seca totalmente, va a haber un problema de tormentas de polvo nunca antes vistas. Por eso es un problema de carácter ambiental dramático, serio, que debe encararse. Si hace falta, vamos a hablar de los otros problemas que a mi modo de ver son más fáciles de ser controlados, como la contaminación ambiental por cuestión minera, por cuestiones de actividades extractivas. Eso podemos hablar. Gracias, ingeniero. El ingeniero Sandy, por favor. Gracias, buenos días a todos. Señor rector, la palabra.
Yo quiero complementar, aunque me toca a mí hablar de la parte del recurso hídrico como tal, su importancia. Yo quiero hablar complementar lo que ha dicho el ingeniero Camargo sobre el tema de la colmatación por residuos sólidos, en este caso que están en el agua en suspensión, que ha ocasionado de alguna manera también como un factor para que el lago Popó vaya poco a poco disminuyendo su profundidad. Simplemente para que ustedes tengan una idea. Si ustedes ven la altura en la que se encuentra el lago Titicaca con referencia al lago Popó, en más o menos 400 kilómetros que tiene el río Desaguadero, esta altitud simplemente es de 100 a 120 metros. Es decir, estoy hablando de los últimos datos. Por lo tanto, la diferencia de cota es mínima. Si ustedes ven 100 metros en 400 kilómetros, prácticamente la inclinación es casi nula. Es casi nula. Es decir, nadie se ha preocupado también de que el río, hay que dragar el río, o mejor si se puede canalizar, porque si tiene una colmatación tan fuerte, naturalmente el caudal también poco a poco se va a reducir. Y esta es otra de las variables que hay que tomar en cuenta, que en mi criterio personal ha incluido también para el desastre que tenemos actualmente. Al margen de eso que quería completar del ingeniero Camargo una parte técnica, yo quiero hablar del recurso hídrico y decirles que tenemos que tener, en especial los hondureños, un cuidado enorme con el recurso hídrico agua. El recurso hídrico agua es un factor determinante para el desarrollo económico y social, no solo en Oruro, en todo el mundo. Es decir, ¿quién utiliza el agua y para diferentes funciones? Para el aseo, para la alimentación, para el riego, o para seguramente hacer una serie de cosas domésticas, en fin, industriales. Utilizamos para todo el agua. Esto marca una función especial que tiene el agua. ¿Cuál es esa función especial, básica? Consiste en que mantiene una integridad del entorno natural, es decir, el entorno natural tiene un equilibrio absoluto con un líquido elemento agua. Ahora bien, el ingeniero Rodríguez nos ha mostrado en el mapa que donde está el lago se trata de una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir? Es una especie de un plato. Eso es una cuenca endorreica. Es decir, no va a ninguno de los océanos. Nosotros en Bolivia tenemos tres cuencas. La cuenca del Amazonas, que va al Atlántico, la cuenca del Plata, que va también al Atlántico, y luego tenemos la cuenca endorreica del lago Popó. Si he explicado las características del agua, no es lo mismo en las otras cuencas que en esta cuenca endorreica, cerrada. Las autoridades tienen que tener mucho cuidado con el tratamiento del recurso hídrico en una zona endorreica. Y por esa razón, inclusive no es necesario inventarse muchas cosas, existen pues una serie de eventos internacionales donde se tratan este tipo de problemas y donde asiste Bolivia. Pero yo no sé qué cosa aprendemos en estos eventos internacionales, porque de estos eventos internacionales se emite una serie de recomendaciones de cómo se debe tener cuidado con el recurso hídrico agua, especialmente en las zonas endorreicas. Y una de las recomendaciones más importantes que se tiene de estos eventos internacionales es de que este recurso hídrico debe tener una gestión integral del recurso hídrico. Se llama el GIRH. Y dan una serie de recomendaciones de cómo se tiene que hacer un levantamiento de todos los recursos que se tiene, hacer
cómo se va a utilizar de acuerdo a las necesidades nacionales, cómo se va a monitorear, etc. De tal manera que se mantenga permanentemente este recurso hídrico de manera sustentable. Existen las recomendaciones internacionales. En base a eso, se estaba diseñando hace años, pero al parecer no se ha aprobado, la ley de aguas. Qué desgracia que no tengamos en Bolivia ni siquiera una ley que regule. Y en esto yo quiero recomendar especialmente a la Asamblea Departamental, que al parecer hasta ahora, con todo el respeto, hace muy poco. Si no hay una ley nacional y nosotros tenemos una zona endorreica donde está en peligro el recurso hídrico, ¿por qué no se dedican a hacer una ley para cuidar esto? Esto es importante hacer. Y la recomendación va en el siguiente sentido de parte de la universidad. Tener mucho cuidado con todos los elementos del tratamiento del recurso hídrico en esta zona endorreica. Tenemos que empezar a trabajar, ojalá que nos sea muy tarde, pero tenemos que empezar a trabajar. Y por último, lo que yo quiero indicarles es de que estos trabajos, tanto como caracterización del agua, lo que ha explicado el ingeniero Camargo en sus diferentes variables, y la parte de la legislación de un recurso hídrico tan importante en una zona endorreica, son labores que no hemos empezado y que tenemos que empezar a hacer. Esta es la recomendación de la universidad. Muchas gracias, señor. Bien, colegas de la prensa, ustedes han escuchado una explicación técnica sobre la catástrofe ambiental que está viviendo nuestro departamento a través de la posible desaparición del lago Popó. Han escuchado las posibles variables, el caudal, los afluentes, la precipitación, el calentamiento a través del fenómeno Niño, que significa mucha calor, y seguramente vamos a tener alguna dificultad el próximo año con el fenómeno Niña. Pero yo pienso que es importante la conclusión que había dicho Sam, pero habría que complementar. Yo pienso que el gobierno, a partir de hoy, tendría que fijar una política ya inmediatamente, muy radical, en la creación de un centro de investigación hídrica permanente, de tal modo que acopie todos los datos y estudios que ya se tienen. Se han hecho muchos estudios desde la intervención del Banco Mundial, organizaciones, hay una organización japonesa, JICA, nuestros investigadores de la Universidad Boliviana, de la Universidad Técnica de Oruro. Hay bastantes estudios sobre el tema del lago Popó, no es de ahora. Entonces yo pienso que a través de una política departamental y nacional se debe crear un centro de investigación de recursos hídricos, porque es la base de la vida. Estamos hablando de humedales, estamos hablando de agua, ¿no? Entonces yo pienso que debe ser una recomendación directa a nuestras autoridades, gobernación, como también autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que tienen viceministerios en el tema de recursos hídricos, pero que están abocados más al tema, como decía el ingeniero Willy Camargo, al medio ambiente, que eso se soluciona, ¿no? La ingeniería soluciona esos problemas. Pero estos temas, que son temas en realidad hasta a veces geopolíticos, como el caso del río Mauri, ¿no? Porque nos han disminuido los caudales, entonces es un tema ya de gobierno, una política de gobierno. Entonces, con esas palabras, y yo voy a no finalizar, sino vamos a concluir esta explicación técnica, que no se tome para nada el tema político, y si tienen alguna consulta, acá nuestros profesionales, expertos, pueden aclarar ante cualquier otra inquietud que tengan ustedes, queridos colegas. Muchísimas gracias. Paso la pregunta a ustedes si tienen algo en específico. Tienen la palabra. Dos consultas. ¿Ustedes estarían dispuestos a ser la cabeza de este centro de investigación hídrico primero? Si estarían en esa predisposición y si existe de repente los recursos necesarios con el apoyo obviamente que se pueda conseguir a nivel nacional. Uno. Y segundo, para el ingeniero Camargo, ¿se desecha, en todo caso se descartaría de que esto fuera una situación cíclica que ocurre en el lago Popó? Se ve que se seca, se llena de agua, se seca y se llena de agua. Bien, a su pregunta, la respuesta directa. Nosotros como universidad tenemos la obligación
estamos formando recursos humanos. En la parte económica, por supuesto, el gobierno tiene que hacer la inversión y capacitar a nuestros, tenemos que tener profesionales expertos en el área, formar a estos profesionales, porque esto hemos indicado, a partir de hoy tendría que ser permanente su funcionamiento, ¿no? Porque ahora estamos viendo una etapa, no sabemos cómo va a ser el próximo año, entonces eso tenemos que predecir a través de la modelación matemática. Para eso está la matemática, para eso está la ciencia, ¿no? Nosotros como universidad sí estamos nosotros con la capacidad del recurso humano para conducir este tema de un centro de investigación de recursos hídricos. Sí, no se puede descartar que el problema es cíclico. Solo lo que tenemos que alertar es de que algunas variables se han modificado severamente, como la cuestión de los caudales en los últimos años. Esto ha pasado en un periodo extremadamente corto. Para poder elaborar nuevamente el modelo de conducta futuro, hace falta mayores años de mediciones para ver cómo es el comportamiento del agua futuro. Sabemos de que en el pasado sí, había mayor espejo de agua, mayor profundidad, había épocas que estaba prácticamente seco todo el lago, etc. Ha habido. Pero ahora han habido estas variables nuevas que se han ido incorporando progresivamente. Hay mucha desviación del caudal de los ríos que tributan a este lago terminal. O sea que hay que ver si en el futuro, junto con estos componentes nuevos, todavía va a haber un comportamiento cíclico. Eso se mide para hacer el modelo correspondiente en varios años. No se puede decir así inmediatamente o tajantemente. Eso sería muy aventurado. Ingeniero, ¿existía algún patrón más o menos de qué parámetro de años, hacia años? Sí, más o menos hay un patrón de conducta, de cada cuántos años se seca el lago. Hemos establecido más o menos que las últimas veces han sido entre 12 a 15 años que se ha ido secando. Pero ahora hemos visto de que se ha secado prácticamente en un tiempo extremadamente corto, ni siquiera se ha cumplido el ciclo de los 12, ni 7, ni 5 años. Entonces, eso llama la atención y ha sido en forma dramática. Solamente que nosotros sabíamos que eso iba a suceder. Lo triste es de que sabíamos que eso iba a suceder porque estaba en el modelo que decía, si el nivel del lago no llega a tal altura en el año anterior, el siguiente año se va a secar. Eso es lo que se dijo. Y por eso es lo que estamos viendo. Y claro, aparentemente nos ha pescado por sorpresa, pero no debería haber sido así. Adicionalmente, seguramente los expertos que han estado a cargo de la cuenca de Popo, en la gobernación, también han podido elaborar algunos modelos de comportamiento. Por eso es importante que algún centro permanente de recursos hídricos pueda hacerse cargo del estudio de esta cuenca. Yo me había olvidado adicionalmente algo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando van a la gobernación y ven muchos proyectos, yo por mi cuestión de profesión, porque he estado metido con cuestiones geofísicas, geoquímicas, qué sé yo veo que se han dado permiso para una gran cantidad de construcciones de represas, en sectores que ni siquiera valían la pena construir represas. La represa tiene en la cuenca cerrada, que una cuenca abierta tiene un impacto serio, en una cuenca cerrada el impacto es aún mayor. Por eso los modelos son tan complejos en ser elaborados y nadie los hace, o no los han hecho todavía para decir, no se puede hacer la presa por esto porque va a afectar a toda la cuenca. Damos permiso y casi ni siquiera hay permiso. Se puede perforar un pozo para sacar agua subterránea y nótese que el agua subterránea también forma parte de la cuenca. Lo que hablamos con el ingeniero Sandy, que esto es muy... ha dado algunas conferencias sobre esto y va a dar más conferencias seguramente, es de que este recurso se debe mantener bajo la doctrina de conservación, no de extractivismo. Lo que hacemos es sacar y despilfarrar, sacar, despilfarrar, sacar, despilfarrar. Y no hay ninguna doctrina de conservación. Eso es a nivel de cualquier recurso natural boliviano. Y eso nos va a impactar a la larga negativamente. En unos cuantos años, con el calentamiento global, va a ser tan escasa, inclusive el agua subterránea de alta calidad, que no va a poder sostener semejante carga humana esta cuenca.
La cuenca tiene un límite. Cualquier espacio físico tiene un límite, cualquier ecosistema tiene un límite de sostenibilidad. Y el agente perturbador número uno de ese límite de sostenibilidad es el humano. Tenemos que aprender. Parece que hay demasiados humanos en esta cuenca. Parece que hay que decir, bueno, no más hectáreas de cultivo, no más desvíos del lago, no más perforaciones de pozos tan aleatoriamente. Se presa solamente en ciertos lugares específicos, pero haciendo el estudio integral. Para eso se hacen los estudios integrales de la cuenca. Ya se ha indicado que esta cuenca es como un plato. Cualquier perforación que haga vaya a afectar a la larga a toda la cuenca en sí. Eso es lo importante de conocer. Y por eso es muy difícil ahorita con estas nuevas variables predecir cómo va a ser el comportamiento. Y por eso el señor rector recomienda, debe haber un centro de recursos hídricos, donde se va a llevar a cabo investigación, gente joven, altamente calificada. Si no están calificados, hay que llevarlos pues afuera para que se califiquen y van a poder elaborar las cosas como corresponde, pero esto que sea sostenible en el tiempo, que no sea una cuestión política, que se maneje académicamente. Y luego las conclusiones que saquen ese centro, ya las decidirán las autoridades políticas qué se va a hacer con esa información. Dos preguntas, señor. Palabra. Ha tenido mucha influencia el tema de la contaminación minera sobre el lago Popula, primera. Y la segunda, ustedes hablan o proponen de la creación de un centro de estudios hídricos, ¿verdad? Pero, ¿qué soluciones técnicas reales ahora se puede dar a este tema? Ya, yo voy a contestar eso. A corto plazo ninguna. A corto plazo no hay ninguna solución real. Hay que cesar para que cada año la niña traiga mucha lluvia quizás. Pero esa no es una solución técnica. La solución es de largo alcance, como indicó el rector, implica inclusive unas nuevas negociaciones con la contraparte peruana, que es la que regula, la que ha fijado el nivel del lago Titicaca. Y el lago Titicaca pues nutre al Popó, lo nutría normalmente hasta antes de la construcción de la esclusa que obedecía al tratado del TPDS. Y también la regulación sobre el río Mauri, porque el Mauri pues viene del Perú. Entonces, tiene que haber una situación de muy alta negociación. Las otras variables que nosotros podemos poner localmente, es de poner un límite pues, a la cantidad que se utiliza para el regadío. Se ha calculado que 60 es lo mínimo, 60 metros cúbicos que debe llegar al lago, pero un promedio estamos sacando 30 metros cúbicos por segundo para problemas obviamente de agricultura. No se puede sacar la agricultura, pero pongámosle un límite. No puede ser que infinitamente crezcamos. Eso va a afectar. Ahora bien, la contaminación minera. Hemos estado involucrados durante los últimos, a partir del 90, son 25 años que estamos con este problema de estudios de contaminación. Ya en ese entonces, cuando había los primeros esfuerzos, si vale decir, de hablar de problemas ambientales, porque la ley salió después del 90, la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente en Inti-Illimani. Nosotros participamos muy cercanamente con el ingeniero Sandy sobre estos temas, el tema es egalitario con el oro, el tema de la nueva tecnología de lixiviación en pilas, el tema de la utilización de cianuros de sodio, el tema de la construcción de la presa de Colas, porque todo eso tenía que ver a la larga con el agua de la cuenca, quieras o no, y con el bienestar del departamento como tal. Ustedes saben que los esfuerzos cayeron prácticamente al tacho y se hizo como el gobierno central había decidido. Sin embargo, las regulaciones ambientales que salieron en el 97 tuvieron que tener un control de fiscalización severo por parte de la instancia administrativa gubernamental. Y si esta no ha cumplido, nuevamente es el problema de la administración central. La ley nos dice que, digamos, en el caso de Guanuni, que ellos debían haberse incorporado la regulación ambiental, y no lo han hecho. Y nos salen después, cuando se exige a nivel local
de que por lo menos construyan una presa de colas, mal llamada dique de colas, hasta hay una confusión conceptual ahí. Hay que hacer una presa de colas, el dique solamente es el muro de contención. La presa de colas es una estructura que tiene que estar muy bien elaborada, muy bien estudiada en toda su geología para poder emplazarla y que contempla las aguas subterráneas. Ni siquiera eso podemos hacer. Por consiguiente, una gran cantidad de material que no debería llegar, obviamente llega al sumidero que es el lago Popó, pero eso no ha rebajado el caudal del lago. Lo que ha incorporado son componentes que no deberían estar en el lago en tales proporciones. Pero ojo, cuando nosotros escuchamos la disertación de unos biólogos, justamente en el problema del proyecto de la cuenca Popó, hace unos años atrás en la gobernación, con los señores suecos, que eran dos geólogos asesores, dos doctores en geología, con el doctor Pico, que venía de la UNSA y además trabajaba en la Universidad de Lund en Suecia, nos dijeron que los sedimentos del lago Popó encontraron mercurio. Yo se les pongo un solo ejemplo. Mi área de especialización es geoquímica ambiental, gestión ambiental minera, geoquímica de aguas subterráneas. Entonces, una pregunta, ¿y de dónde vino ese mercurio al sedimento del lago Popó? Porque Oruro no tiene ningún yacimiento de mercurio. Ustedes saben la historia de la colonia, ¿verdad? Los españoles llamaban al mercurio azogue, ¿sí? Y cuando se les acabaron las zonas de óxidos, que llamaban ellos, la parte superior de los yacimientos, utilizaron una tecnología de amalgamación de los metales nobles de la plata. Ellos trajeron el mercurio desde Almadén, en España, y posteriormente, como era muy caro, sus geólogos, imagínense, en esos años descubrieron los yacimientos de Huancavelica en Perú. Es desde esos años el mercurio que está en los sedimentos, pero es una bióloga no iba a saber, o sabe un geólogo, obviamente. Entonces, la solución al asunto, había que limpiar los sedimentos del lago Popó. Y comentábamos con el ingeniero Antesano, ahora es la oportunidad de limpiar todos los sedimentos. Podemos quitar los 50, 70 centímetros y dejar limpio el lago. Y a partir de eso monitorear cuál es el aporte que realmente tiene, porque si no hay línea base, yo no tengo con qué contrastar. Nosotros podemos decir, mire, el ingeniero Sandy es simpático, yo soy feo. Si yo no puedo decir eso, si no tengo una comparación, algo con qué comparar. Yo no puedo decir, esto está contaminado naturalmente o antropogénicamente, si no tengo una línea base con qué comparar. Y Bolivia, en términos genéricos, no tiene ni siquiera esta información básica, ni siquiera eso hemos elaborado. La universidad ha hecho estudios sobre suelos, justamente en el área de Pasia, Oruro, ha hecho La Joya, Oruro, para por lo menos tener información básica, cuál es el contenido normal que debe haber, de plomo, de arsénico, de antimonio, de mercurio, si es el caso, de cadmio, ahora hasta de selenio no hay en Bolivia, en esta cuenca, por lo menos en esta formación geológica. Entonces, todo eso tiene que ver. Lo que sucede es que hemos hablado de que después de la última glaciación, es la más importante, hace 10.000 años atrás, de acuerdo a los ciclos de milagros, debíamos estar entrando en un periodo nuevamente frío. Estamos calentando el planeta. Desde ese entonces, y más antes, durante el último 1.000.000 de años, esas formaciones que ven ustedes llamamos comúnmente cerros, que contienen minerales de plata, de hierro, de estaño, de plomo, etc., se han ido destruyendo progresivamente y han aportado con material a las cuencas. Todo eso que llamamos esas pampas están llenas de material sedimentario aportado de las rocas primarias que rodean pues, a la cuenca. Y esas rocas primarias eran hospedantes de una mineralización que se había formado hace unos 14 millones de años atrás. O sea, la presencia del humano, del Homo sapiens aquí en el altiplano, en esas características, apenas data de hace unos 450 años. Me refiero como actividad minera, 420 máximo. O sea, desde ese entonces, si tuviésemos un récord histórico, que ahora sí es la oportunidad,
de hacer el cerco histórico en los sedimentos del lago Popó. Es una oportunidad para hacer el estudio a partir de qué momento se empezó a incrementar el contenido en partes por millón de plomo, de zinc, y podemos sacar mejores conclusiones. Lo mismo que se hace para sacar la proporción de dióxido de carbono a partir de la revolución industrial. Ustedes saben perfectamente que se hacen los casquetes polares, y se dice que a partir de la revolución industrial se incrementó el dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, y seguimos incrementando, ¿verdad? Lo seguimos haciendo con más ganas. No importa, seguimos calentando el planeta, pero tengo mi buen auto porque así me conviene tener, y no hay problema, seguimos adelante. Somos como humanos irresponsables. Él es el culpable. No, aquel es el culpable. No, aquel es. Es muy fácil buscar al culpable. Los culpables somos todos nosotros. Porque contaminamos, porque alteramos las variables y porque procreamos mucho. Hay que decir la verdad. Sí, somos muchos en el planeta. Y en la cuenca somos muchos. Gracias a este problema, el país ha considerado Perdón, silencio, por favor. el país se está movilizando por este problema. Nosotros tenemos preocupación con medios locales y nacionales sobre lo que también está ocurriendo con el lago Uruburu, las represas de Tacaba, Estados Unidos, Yapata, y hemos visto que la represa de Tacaba está sedimentada y es buen momento de meter maquinaria a este recurso. Entonces, nos hemos enterado también de que existen vecinos, dirigentes que están agarrando planos para urbanizar la zona sur de nuestra ciudad. Como nunca nuestro país, Oruro, la ciudad del folclore, tiene un vecino tan maravilloso como es el lago Uruburu, y no nos damos cuenta de ello. Se está urbanizando, se está volviendo feo. Son sitios Ramsar, el lago Popó, el lago Uruburu, y como tal también existe intervención internacional. El Estado boliviano no lo va a hacer, lo va a hacer el gobierno internacional. Por las aplicaciones e información que se está manejando estos días, entendemos que este plato está lleno y está sucio. Es hora de limpiarlo. Nos han explicado que la solución no es a corto plazo. De repente, a mediano se puede hacer la limpieza con maquinaria. Empíricamente, nuestros televidentes, radiovidentes nos dicen: ¿por qué no meten ahí maquinaria? ¿Por qué si comienzan a sacar sedimento? ¿Por qué no ponen las plantas de tratamiento, las presas de minería en la cantidad de las regiones? Creo que son algo de 60 que se tiene en la cordillera de los Azanaques. Entonces, toda esta información nos está preocupando y estamos movilizando no solamente a la comunidad local, sino nacional. Entonces, la limpieza es, entendemos, fundamental para lo que viene a ser la migración incluso de aves que vienen del norte, y sitio Ramsar pues es un delito del Estado boliviano, la negligencia que se tiene hasta ahora. La pregunta es: ¿se puede meter ya inmediatamente maquinaria para por lo menos recuperar el tema del ecosistema? Bueno, en realidad el objetivo de esta conferencia es hablar un poco más del tema de fondo de lo que está pasando en el lago Popó. En el estudio integral que supuestamente han intervenido todas las autoridades, están algunas soluciones, ¿no? Pero hemos tocado las partes más sensibles y más importantes, como ser el balance hídrico, esa sostenibilidad que debería tener con el tiempo nuestro espejo de agua, nuestra profundidad del lago, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, como dije, ya está seco, se puede hacer, es un tema civil, es práctico, la cuestión es tener dinero, ¿no? Que no cuesta un peso, ¿no? Nos cuestan millones, entonces eso se puede hacer. Hacer el tragado, que todos dicen hay que hacer tragar, ¿no? Que supuestamente es lo más fácil y a corto plazo, ¿no? Pero lo más importante nosotros como universidad y como especialistas, ustedes han encontrado, es urgente crear este centro de investigación para empezar a trabajar en los modelos, en la modelación, ¿no? Podemos hacer el tragado, podemos charlar, y lo otro importante es el ingeniero Sandy Camargo y Rodríguez, es el tema de los afluentes. Nos han disminuido agua, nos han disminuido los caudales, ¿no? Y es un tema binacional en este caso, que tenemos que charlar con la gobernación y la gobernación con la Cancillería, y de esa manera poder dar solución, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es a largo plazo, pero tendría que empezar a trabajar. Y nosotros recomendamos como civil, se puede tragar, pero se necesita. No, pero además hay una cosa que voy a complementar, señor rector.
Creo que ha llegado el momento de admitir que, digamos así, la cuenca está entera. Hemos abusado de esta cuenca. Tenemos que ver todos nuestros afluentes. Tenemos que ver el río de Sabadell. Tenemos que seguramente limpiar el río de Sabadell, ver una posible canalización del río de Sabadell, limpiar estos sedimentos que tenemos en el lago Popó, que ahora está seco, es la mejor oportunidad que tenemos. Es decir, tenemos que preocuparnos de toda la cuenca en su integralidad. Que este proyecto debe empezar, sí debe empezar. ¿Qué es responsabilidad de las autoridades nuestras? Es responsabilidad de ellas. Seguramente su financiamiento será tremendamente alto, pero hay que hacerlo. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos afectando el ciclo sustentable del recurso hídrico en la cuenca. Y esto es grave. Es grave porque a la larga va a ser un proceso de desertificación. Y entonces tenemos que preocuparnos en ese sentido. Hemos abusado de este plato que estamos diciendo que es el antiplano. Hemos abusado. Y por lo tanto es necesario empezar a trabajar ahora con un proyecto integral. Claro que es un tema que frustra a la región, ¿no? Lo que estamos advirtiendo en estos días. La pregunta para la Universidad Técnica es, ha pasado un programa que tiene el nombre precisamente de Lago Popó y creo que se han invertido, no sé si es bien o es mal, alrededor de 14 millones de euros, como más o menos 20 millones de dólares. Es una preciosa oportunidad que la región, creo, a mi entender, ha dejado pasar. Y se está anunciando un relanzamiento o una fase número 2 de este programa de la cuenca del lago Popó. La universidad, en función a la coyuntura que estamos advirtiendo ahora, por lo menos va a delegar o va a detectar o va a sugerir una suerte de parámetros o directrices para elaborar un programa de la cuenca del lago Popó, versión número 2, entendiendo esta experiencia que es algo Bien, yo lo que puedo recomendar es lo siguiente. Primero, lo que he manifestado, debe empezarse a ver un problema de toda la cuenca en forma integral. Esto es importante. Inclusive en nuestra región de Chayapampita, por ejemplo, que está con asentamientos ya humanos. Esta región es importante porque abastece de agua potable para Oruro. Segundo, la universidad tiene su propia misión, sus propias funciones. Y es la de formar profesionales, de capacitar profesionales, de asesorar a nuestra población, de prestar toda la colaboración necesaria a nuestras instituciones. Dentro de ese marco, sí, se va a pensar en un proyecto integral y van a requerir el asesoramiento de la universidad, etc. Pero nosotros habíamos planteado, y a través del señor rector, que se forme un instituto de investigaciones hídricas. Esto es un centro puede ser. De tal forma que, por las características que hemos mencionado de nuestra cuenca, es importante tener este centro de investigaciones, más allá del proyecto. Entonces, investigaciones más el proyecto y la colaboración de la universidad, con toda seguridad podemos avanzar hacia adelante y empezar a tener por lo menos una visión de lo que puede ser esta solución. Bien, agradeciendo a todos ustedes, colegas de la prensa, y siempre estando atentos para poder servir en este tema tan importante para nosotros, les agradecemos hasta cualquier momento